bienvenidos por primera ocasión al podcast ARPA. Hoy tenemos de invitados permanentes a Pablo Gerardo Camargo, a Ángel Isaac Romero y a Víctor Roberto Marrufo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que me diga cuál es el tema que vamos a hablar hoy? Pues bueno, recordemos que hoy vamos a hablar de las raíces familiares, más que nada, que es un tema muy delicado por el que se puede derivar conductas de riesgo. Ok, bueno, ¿saben principalmente como pregunta inicial qué es una conducta de riesgo? Bueno, pues una conducta de riesgo es cuando una persona busca constantemente el peligro y pone en juego su vida. Claro, Es como guardar vivo, ¿no? Algo así. Normalmente Sí. surge en la adolescencia, obviamente está presente a lo largo de la vida del ser humano, no llega un momento en el que no estés en riesgo, pero la razón por la que quería abordar este tema de las raíces es porque me parece que, como ya dije en la adolescencia, pues es como donde esa búsqueda repetitiva del peligro se agranda mucho, entra mucho más en la vida de la persona, y creo que eso se debe en gran parte a la infancia que tuvo esa persona. Cuando, por ejemplo, la persona tiene un desapego grande con su familia durante su infancia o su educación simplemente no fue correcta, es muy probable que en su adolescencia genere conductas de riesgo como lo son las drogas o el alcohol o simplemente cualquier vicio. ¿Qué opinan ustedes? Podría ser también pura curiosidad del individuo, ¿no? De que, por ejemplo, en esto de las drogas, enfocándonos a, pues, de que ven a sus amigos y les invitan o así, y ellos por mera curiosidad de cómo se puede sentir, pues lo llegan a probar. Sí, claro, realmente siento yo personalmente como una idea personal, creo que el consumo de las drogas no tiene nada de malo, como experimentando, en una experimentación, ya que hay muchas drogas, diversas drogas que se usan, ya sea para temas medicinales, incluso temas que la gente se lo toma como un tema espiritual, pero creo que el probar, si bien es peligroso y obviamente cuando consumes una droga tu cuerpo no reacciona de la mejor manera, aunque tú te sientes así, daña a tu sistema, creo que hacerlo una vez no tiene problemas, pero obviamente el problema entra donde esa vez esa experimentación sigue avanzando y se convierte en un vicio recurrente en la vida de esa persona hasta el punto de que ya no puede vivir sin esa droga. Tiene que despertarse y consumirla, tiene que acostarse y consumirla para poder conciliar el sueño, tiene que hacerlo después de comer y simplemente tiene la necesidad de seguirla consumiendo. Creo que ahí empieza el verdadero problema y cuando realmente el sistema se ve afectado por el consumo de esa droga. Obviamente hay drogas que te generan más, como más enganche. Por ejemplo, la cocaína, se sabe que el vicio pues, es muy grande cuando la consumes. Y pues sí da un poco de miedo consumirla, no sé ustedes, pero sientes de cierta manera que te va a provocar un vicio. No, bueno, recordemos que los adolescentes muchas veces lo usan como una vía de escape de su rutina. O sea, muchas veces tienen problemas que su única solución es estar bajo los efectos. Entonces, es algo que hoy en día es muy fácil de conseguir y debería de cambiar mucho eso. También influye mucho la educación que nos dan desde casa, ¿no? Pues es que siento yo que lo que influye más en que una persona tenga como un vicio hacia una droga, obviamente hay excepciones, me queda claro, pero es la educación de esa persona. Es desde cómo la educaron desde casa, incluso en todo sentido, ¿no? Desde respetar la ley, porque no solo está mal consumir una droga, sino que la droga es ilegal en sí, Es ilegal, la mayoría de drogas. Entonces, ese poco respeto que hay por la ley, sobre todo en este país, creo que ha conseguido que pues, sea muy fácil conseguir cualquier tipo de droga en sí. Pues para agregar más cosas sobre lo que dijiste, hay muchos factores que influyen, no solamente la educación, por ejemplo, las características individuales, pueden ser las sociodemográficas, pero si nos enfocamos solamente en las familiares, pues podemos dar a entender que sus padres de alguna forma no le inculcaron ciertos valores que
pues lo llevaron a tener esa conducta de riesgo, llevándolo a tener adicciones y problemas tal cual como son las drogas o como lo son suicidios o problemas mentales. No sé qué opinan ustedes. Pues Pues sí, creo yo creo que que estoy de acuerdo con eso también, porque conozco gente de que sus papás se drogan con ellos mismos, así que pues cada quien ahora sí. la parte más importante, ya lo dije, pero pues lo vuelvo a repetir porque es el tema principal. Creo que la parte más importante es la educación y no solo la educación, sino como las enseñanzas y el amor que la familia te puede brindar. Y sobre todo en la infancia, porque, bueno, la adolescencia es muy conocida por esas hormonas o esos sentimientos que se empiezan a presentar a veces sin razón aparente, que te sientes mal y no hay razón, que te sientes bien y no hay razón, simplemente tu cuerpo está experimentando una serie de cambios y creo que esa serie de cambios hace que sea más difícil la intervención de una persona dentro de esa vida, porque puede que ese día estés muy irritable sin ninguna razón y que alguien intente ayudarte, intente hacer algo por ti, pero que realmente no lo desees así. Y cuando eres un niño, pues siento que los sentimientos son un poco más puros por la situación que te rodea y después ese tipo de enseñanzas y de educación en tu adolescencia pues afecta de una manera muy grande y no me refiero a que afecte necesariamente de una manera mala o en desventaja, sino que a veces puede llevar mucha ventaja. Creo que ninguno de los aquí presentes, de nosotros cuatro, claro, ha consumido drogas. Claro que el alcohol de cierta manera se podría catalogar como una droga por el vicio que te genera, aunque pues, es menor, obviamente. Yo conozco más gente que es adicta a lo que conocemos como droga, no sé, marihuana, cocaína, incluso tabaco, aunque es legal, eh, que al alcohol. Realmente es raro una persona que fallezca por cirrosis, que es pues, una enfermedad de alcohol, o que sea viciada al alcohol, que no pueda hacer cosas y no pueda avanzar en su día si no tiene alcohol en su cuerpo. Eh, por lo tanto, pues es una droga de cierta manera que se ha normalizado más. Obviamente hace no tantos años era ilegal en algunos países y por eso surgió la mafia, que pues, es algo parecido a lo que tenemos hoy en día con el narcotráfico. Eh, pero pues creo que lo más normal es consumir alcohol, sobre todo en este país. Somos de los países que más consume alcohol en el mundo. Y creo que también, repito, pues viene desde la casa, viene desde esa educación que nos brindan nuestros padres y mi mamá y mi papá. Pues los dos intentan como tener como esa educación, esa confianza, esa plática, obviamente, de que prefieren que consuma con ellos porque saben que pues, tampoco es tan dañino, a que me prohíban algo, y creo que es algo, bueno, ahorita hablo de eso, a que lo hagan prohibido, lo hagan como un tema tabú y algo que no puedes hacer, pero que después obviamente vas a tener amistades que pueden comprar alcohol, que tienen acceso a él, y como tus padres no te dejan probarlo, tú lo pruebas por otro lado, y como nunca lo has probado, no tienes un control. Pues retomando lo que dijiste de que puede morir más una persona por cualquier tipo de droga que conocemos ahora mismo que por el alcohol, siento que es porque está bien controlado en este país, ¿no? Es un poco difícil de conseguir para menores de edad. Pues sí, obviamente hay gente que de la misma manera no sigue la ley o hay menores de edad que obviamente la pueden conseguir, pero creo que sí es lo más controlado. Eh, y la cosa buena, creo yo, es que realmente no genera tanto morbo, porque por ejemplo, el tener que algo es ilegal, como, no sé, la marihuana, el tenerla como algo ilegal, como algo que rompe la ley, creo que lo hace como un tabú que quieres Se saber, vuelve que más quieres llamativo escuchar, para que quieres sentir. Ajá, y el alcohol es más como, no sé, mi mamá ya tiene sus botellas de alcohol, tiene sus cervezas guardadas, mi papá tiene Al sus igual que el vinos. cigarro. Ajá, sí, claro. Y creo que, bueno, personalmente, ahorita quiero también conocer su opinión. Creo que esa parte del morbo y de que es algo ilegal lo hace como
como que la persona y el adolescente tenga esa idea de qué se sentirá hacer esto y qué se sentirá hacer aquello, cuando no es tan común el uso de una droga, aunque pues obviamente ese intento de anarquismo hace que el adolescente sienta como esa necesidad de consumirlo para probarlo. ¿Qué opinan ustedes? Pues como por eso mismo están intentando poner la ley, ¿no? De control de marihuana supongo Ajá. para que no quieran estar de que con la duda. Sí, pues es que saben, o sea, Nosotros, ellos sí. saben el consumo que hay en este país de marihuana. Entonces, dejarlo, en este caso, dejar que se enriquezcan personas como los narcotraficantes con ese uso, que a veces es un uso totalmente abusivo para el consumidor y normalmente esa droga o el dinero de esa droga llega manchado de sangre, cosa que probablemente no les importe. Creo que es más sencillo que si no es tan dañina y que si puede ser controlada, pues que lo sea. Eso sí me parece como una mente más abierta. No, bueno, pues también es un factor importante cómo se consigue hoy en día. O sea, muchas veces es a altas horas de la noche y es un riesgo más. O sea, es mejor conseguirlo en un lugar seguro y que sea controlado a cómo se consigue actualmente, ¿no? Pues Tengo una pregunta para ustedes y es, bueno, con lo que estamos hablando como de ese control que intenta tener el gobierno de la marihuana para que no se descontrole de la manera en que lo hizo ya. ¿Qué opinan ustedes de hacer lo mismo, pero con otras drogas, sabiendo que probablemente son más dañinas, que te generan un vicio mayor y que realmente que afectan severamente a tu cuerpo? ¿Qué opinan? yo dudo que se pueda como legalizar, pero, o sea, podríamos ponerla en un tipo como medicina, como con algún tipo, el clonazepam, ¿no? Que se necesita receta para ir a comprarlo, eso sería una forma de como controlarlo, ¿no? Pero no siento que sea bueno legalizar este otro tipo, por ejemplo, cocaína, heroína y así. Bueno, recordemos que todas estas drogas vienen de medicamentos, eran originalmente y se usó mal consumo, o sea, hasta el alcohol era eso. Ujú. Entonces veo complicado que se legalice eso por el nivel de adicción y los efectos que tiene. La marihuana pues puede ser un poco recreativo y tiene daños, pero no a un nivel tan adictivo. Entonces es complicado. Pero es que si no se legaliza, tarde o temprano va a suceder lo mismo que con la marihuana. O sea, entre más le prohíbas algo a alguien, va a querer más de eso o Sí, intentar probarlo. ese es el problema y el dilema. O sea, de que son más Pero sería muy dañinas, entonces, complicado. sí. Pero Es es que que es son más mejor dañinas. controlarlo. O sea, sí, pero es que de cualquier manera, o sea, aunque puedas controlarlo, no es que sea como correcto que, por ejemplo, vendan cocaína en las farmacias para inhalar, que puedas ir con una receta por cocaína, porque realmente más que una droga recreativa, pues es simplemente una droga como que, bueno, sus efectos, según yo nunca la he probado, sus efectos, según la ciencia, es que tu capacidad de atención se agudiza, de hecho por eso tus ojos tienen ese efecto, porque tú mismo y tus sentidos se agudizan totalmente, lo cual si lo pensamos bien es el ser humano en su máximo esplendor, pero creo que ahí es donde volvemos a retroceder a la educación. Es muy difícil obviamente educar a todos, a todos los seres humanos, a todos los hijos sí, a cada hijo, a cada hija, a cada persona. Es muy difícil educarlos por el mismo camino, el camino de puedes consumir cocaína, pero nada más cuando necesites que tus sentidos realmente se agudicen. Ese es el problema, que es muy difícil hacerlo. Hay leyes que prohíben que asesines, pero obviamente no significa que todos vayan a educar a sus hijos de una manera correcta para que en la adultez, como ha pasado, pues se convierta en asesinos seriales. Entonces ese es el verdadero problema. No, el problema no es tanto que se legalice, el problema es la educación. O sea, quien la quiera conseguir, la va a conseguir, sea legal o no. Entonces es lo más importante, o sea, decirle a la gente y concientizarla, así como una educación en casa, una educación a nivel social, de cuáles son los efectos que te aporta y cuáles son los efectos secundarios, los Pues claro, problemas que pero te va a derivar.
es muy difícil. Si tuviéramos a 100 personas nada más a las cuales educar del consumo de cierta droga, sería sencillo, pero tenemos a 7.000 millones de personas en este planeta pisándolo y que probablemente muy pocos realmente tienen esa concientización y, y otros pocos realmente podrían obtener una enseñanza de eso. Como dice Iker, es muy difícil pues educar a las personas o a las familias, porque ¿cómo educarías a una familia, por ejemplo, drogadicta, de que deje de consumir? O sea, es prácticamente ya parte de su vida. Y si tienen hijos, Se vuelven pues independientes. sus hijos van a querer ser como sus padres. Es, es muy difícil tratar de educar a una familia ya independiente. Claro. Bueno, hablando del mismo tema de la educación, quiero saber su opinión acerca de qué opinan ustedes de la influencia que tienen, si sea ya sea buena o mala, por eso su opinión, de la influencia que tiene la religión en la educación de una persona. Si, por ejemplo, los dos padres son religiosos y educan a su hijo, ¿creen que tendría más o menos posibilidades de que en su adolescencia desarrolle conductas de riesgo? ¿Qué opinan ustedes? Pues desde mi punto de vista, yo teniendo una educación cristiana, pues puedo decir que no todo se basa como en la religión o en la educación que te den tus padres sobre eso, sino sobre la flexibilidad o el tipo de comunicación que tengan contigo, porque hay muchas religiones en las que prohíben en exceso como las drogas, el alcohol o el tabaco, y pues es lo que comenté hace un momento de que entre más le prohíbas algo a alguien, pues va a querer como realizarlo o sentir esa experiencia. Entonces, todo depende de la comunicación que te den o que tú tengas con tu familia. Bueno, sí, todos sabemos que la comunicación es la base de todo, ¿no? Si no existe una buena comunicación en la familia, pues muchas veces no existe ni la comunicación ni la confianza. Entonces, muchas veces los padres no saben ni dónde está su hijo ni quiénes son sus amigos. Entonces es cuando más se desenvuelven esos problemas. Ok. La misma pregunta, pero ahora hablemos de un tema un poquito más fuerte que las drogas, que es el suicidio o simplemente como una situación de riesgo mental, como entrar en un problema mental, como la depresión o la ansiedad. ¿Qué tanta influencia tiene la religión para apoyar en eso o para hacer desventaja en eso? Pues mira, hablando sobre la religión, yo creo que al momento de un problema mental pudiendo hablar de la depresión, Ujú. podrá poner de ejemplo la religión católica, que sería ponerle tu vida a Dios y eso muchas veces le sirve a las personas, ¿no? Que tienen depresión o sufren por esquizofrenia o cosas así, ¿no? Pero pues esta es como mi opinión sobre el cristianismo, ¿no? Ante bueno, no el cristianismo, sino la religión ante un problema mental. ¿Tú qué opinarías, Iker? Yo no tengo religión. Mi familia, o bueno, sí crecí con una, pero no me siento identificado con ninguna ahora últimamente. Pero sí noté, bueno, mi familia es católica y sí he notado, obviamente, durante el tiempo que convivo con ellos, porque es mucho, eh, que sus dogmas y esas reglas impuestas que tiene, por ejemplo, los 10 mandamientos o algo así, son para evitar ese tipo de acciones de riesgo, son para que realmente la persona aproveche de una manera su vida, aunque obviamente están dirigidas a la vida eterna, pero me refiero a que tenga una moral correcta, distingue entre lo bueno y lo malo, distingue entre lo que está bien hacer y lo que no. Y está bien, creo que la religión por esa parte gana a no tenerla. Sin embargo, eh, de esa misma familia, yo tengo un primo que con toda esa enseñanza que tuvo durante todos esos años, toda esa enseñanza de la iglesia, mi abuelo es muy devoto de la iglesia, entonces va cada domingo, obviamente con toda su familia, y a pesar de toda esa infancia que él tuvo llena de esos dogmas y de esos mandamientos, de esas reglas que impone, en este caso, la palabra de Dios,
para que seas una buena persona y puedas tener vida eterna, no siempre son buenos o no siempre tienen ese efecto en la persona. Porque como repito, mi primo que está educado con esa idea, hoy en día, si bien es una persona adulta, tiene 20 o 21 años, tiene comportamientos un poco, obviamente, agresivos. Sabemos que se droga, hasta donde sabemos, nada más consume marihuana de una forma recreativa, pero aunque no esté mal, aunque la persona o aunque tu punto de vista no esté mal, de, no, pues lo hace de manera recreativa, seguimos recordando que aún en este país es ilegal. Entonces, creo que si bien la religión ayuda mucho como a la formación de la persona, como dijo Ángel, creo que la comunicación en sí, sin depender de la religión, la comunicación es lo que más afecta en la vida de un niño que más tarde será un adolescente y luego crecerá para convertirse en adulto. Este, pues sí, no, de todo en sí depende de la comunicación que tengan las personas. Pero ya moviéndonos un poquito a otro tema, me gustaría hablar sobre el suicidio, ¿no? Que puede generar hasta las mismas drogas al momento de que consuma una persona un alucinógeno. eh, Puede pasar por un viaje un poco feo y aparezca algo que le diga que se mate o pase X cosa, ¿no? Y por eso se termine matando o lo terminen matando. También podría ser. Personalmente, de nuevo, y bueno, creo que es lamentable que tengamos tantos casos en nuestras familias como de estas conductas de riesgo, sobre todo enfocados a las drogas. Pero personalmente hace unos años, hace como unos 5 años, en mi familia falleció una persona por suicidio. Ya era adulto, no era un adolescente, ya era un adulto. Tenía, no lo sé, como unos 25 años tal vez, y llevaba muchos años inmerso en el mundo de las drogas. No sabemos por qué lo hizo, no sabemos bajo qué efectos estaba, pero obviamente estuvo en muchos anexos, estuvo intentando reformarse, jamás lo consiguió, y supongo que su escape más fácil fue el suicidio. Repito, no sabemos por qué lo hizo, pero creo que, por ejemplo, en la película que vimos, en la de Requiem por un sueño, creo que si llegó al suicidio es porque su vida realmente, las drogas la habían llevado a un mal lugar, que es lo que pasa, por ejemplo, con Harry, ¿no? No me sorprendería que después de perder el brazo, perder a su amigo y perder a su novia y a su mamá, después de que no se nos muestra cuando sale él y cuando se entera de todo lo que sucedió realmente, pero creo que después de eso no me sorprendería que se suicidara. Claro que es un personaje, pero no me sorprendería que realmente algunos de ellos, después de todo lo que sucedió, después de todo lo que les pasó, tomara la decisión de quitarse la vida. Bueno, sí, retomando la película, pues podemos ver el caso de Marion, ¿no? Que toda su vida fue un objeto sexual más que nada, por dinero o al punto de las drogas, que es muy difícil salir de ahí y que tú sigas mentalmente bien, ¿sabes? Y es sobre todo triste porque en el ensayo que escribí lo puse, no solo es malo, no solo los dañó, porque realmente pienso yo que si algo te daña, es muy tu problema, mientras no dañes a las demás personas alrededor de ti, porque cuando ya estás haciendo o estás teniendo un efecto, una acción de efecto frente a las demás personas, ahí sí es cuando está realmente mal. Pero si tú lo quieres hacer, siento que es muy tu problema, porque sabes dónde vas a terminar. Y, y pues creo que el problema real es cuando todo se empieza a salir de control y la adicción de los dos los lleva a los caminos que los llevó. Marion se harta de tener que esperar por la droga que trae Harry. Harry ya no la trae, no la puede conseguir, se harta y decide vender su cuerpo. Sí, decide, de alguna manera, ella decide su propia violación.
para poder conseguir la droga que necesita. Por ejemplo, Harry está afectando a su mamá de una manera sobre todo sentimental. Al principio de la película me refiero, porque es una mala persona, empeña su televisión, probablemente su mamá sabe que se droga, aunque insiste en negarlo, y conozco igualmente casos así, y creo que no sería muy satisfactorio saber que tu hijo pues no va por un buen camino, que bueno, todo se empieza a salir de control cuando su madre empieza a consumir los fármacos, pero bueno, eso es otro tema. De esta película, ¿no? Podemos ver una conducta de riesgo, que es donde cuando empiezan a vender droga, que como tanto en la película no es el problema principal, puede que en un caso real empiecen a vender droga por eso, por dinero, para conseguir más para ellos, llegue ya algo, la policía o algo, o hasta los mismos vendedores de contrincantes que te lleguen a matar o así. Eso es meterse también en una conducta de riesgo. Ah, bueno, sí, sabemos que vender droga hoy en día, y aún en esas épocas, es un factor de riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque hay ajustes de cuenta, hay peleas por esa zona y hay muchos problemas en eso, ¿sabes? Entonces creo que es una de las formas más peligrosas de exponerse y más por ese sueño, ¿no? De abrir su propia tienda. Pues quiero hacer hincapié en algo, y es algo pues muy visible en la película, pero es el tema principal de este podcast, y es que podemos ver que Harry no tiene papá, falleció, y que Tyrone o Ty tenía, bueno, en alguna parte de la película podemos ver que se siente culpable de cierta manera porque a su abuelo o a su madre, no me quedó muy claro quién era, pues le prometía ciertas cosas y lo veía como su niño y un niño bueno, y pues simplemente la pierde, y a todos les falta de cierta manera una figura paterna o materna o ambas que puedan llevarlos por pues, un buen camino, que les puedan brindar una buena educación. Como Harry no tuvo papá, es probable que en su adolescencia, al conocer a Ty, los dos hayan decidido meterse a las drogas, a consumirlas primero, obviamente, por el simple hecho de que pues tienen un vacío que llenar. Pues retomando lo que dijo Iker sobre la pérdida de los padres de Harry o de su padre, pues podemos tomar de ahí el punto de que una característica propia de un adolescente, pues termina siendo la inestabilidad emocional debido a la flexibilidad de sus padres o, o la pérdida de alguno de ellos con quien era más cercano. Si un adolescente termina con inestabilidad emocional, pues lo que va a ocasionar es que tarde o temprano va a tener pues una conducta de curiosidad hacia ciertas sustancias o dejarse de llevar o influenciar por sus amistades, lo que lo va a terminar llevando a una conducta de riesgo. Ya para cerrar, eh, estamos de acuerdo todos que el tema principal de hoy, que fue la familia y las raíces y la educación, sobre todo en la infancia, que fue el tema que elegimos todos para dejarlo en claro, es un tema del que ya sabíamos del que íbamos a hablar. Estamos de acuerdo que es el factor más importante en el desarrollo de un adolescente y que no entre en conductas de riesgo como las ya mencionadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿O tienen alguna, Sí. o tienen algún pensamiento diferente que podemos agregar ya para cerrar? Pues De es algo que que también influye esa manera. es muy importante, pero retomando lo que dijimos casi al inicio, es que es prácticamente imposible educar a todas las familias del mundo, pero Claro. podemos iniciar con poco y pues que a partir de ahí vaya generando conciencia, pero de que es algo muy importante y esencial para no generar estas conductas, pues sí lo es. Bueno, entonces creo que ya cerramos con ese pensamiento de Ángel, de nuestro amigo Ángel. Fue un honor tenerlos aquí. Fue muy agradable hablar con ustedes acerca de este tema. Pues espero que lo volvamos a hacer en algún momento. En este podcast ARPA. Entonces nos despedimos. Hasta luego. Gracias y Nos vemos. nos vemos.